hermoso tiempo y momento, qué hermoso ambiente se hace. Y yo quiero compartirles una palabra que en estos días estaba en mi casa, a mí me gusta, cada uno tiene su adorador preferido. A algunos les gusta Marcos Vidal, o les gusta Barrientos, Cristín Di Clario, cada uno tiene... A mí me gustan todos, de verdad, me gusta cómo exaltan y alaban al Señor todos. Lo hacen de una manera, cada uno de una forma personal, distinta y preciosa. Pero a través de los años a mí me sigue gustando Marcos Witt, hermanos. Yo creo que es un hombre donde marcó un tiempo de un antes y un después en la adoración y en la alabanza de la iglesia. Sin desmerecer todos los demás, yo creo que es un hombre que fue usado para eso. Y me gusta, mientras hago las cosas de mi casa, poner en YouTube, me gusta Marcos Witt. Y hay una canción que es tan conocida, y hay una canción que habla de que es Dios de pactos. Y en una parte de la canción dice, nadie saldrá igual del santísimo lugar. Es eso, ¿no? Nadie saldrá igual del santísimo lugar. De toda la canción y de todo lo que estaba escuchando, nadie saldrá igual. Y yo dije, Señor, qué lindo, qué verdad. Nadie sale igual del santísimo lugar. Y yo dije, Señor, el santísimo lugar. El santísimo lugar. Y yo digo, Señor, si todos entenderíamos la magnitud y la profundidad de esa palabra y de esa verdad declarada en una canción, que ninguno de nosotros saldrá igual, no quedaremos igual al salir de ese lugar, pero habla del santísimo lugar. Y si nos remontamos a la historia, a la Biblia del Antiguo Testamento, yo quiero que abramos en Éxodo 25. No quiero hacerlo extenso, pero de verdad que me llevó a leer esto y a buscar esto. Porque muy pocas veces hablamos del santísimo lugar, del tabernáculo que Dios le hizo hacer a Moisés. Y usted sabe que en el Antiguo Testamento no era como ahora. Nosotros el hombre, la mujer, la humanidad no tenía el acceso tan directo y tan fácil de ir a Dios y poder entrar a ese santísimo lugar que nos dice la canción con tanta verdad, tanta realidad, de que no vamos a salir de ese lugar iguales. Pero el Antiguo Testamento nos habla de que Dios le dio instrucciones específicas a Moisés para que él arme, para que él haga todo el diseño muy detalladamente, cómo tenía que ser el tabernáculo, que era el lugar donde iba a habitar la presencia de Dios, era un lugar especial. El santísimo lugar no entraba cualquiera, solamente podía entrar el sumo sacerdote. Y yo me puse así muy rápido a mirar algunas cositas del tabernáculo, y dice en Éxodo 25, y Jehová habló a Moisés diciendo, dile a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere a su voluntad de corazón, y tomaréis mi ofrenda, y esta es la ofrenda que tomaréis de ellos, y le dice de oro, de plata y de cobre. Y estos elementos eran para ser utilizados para hacer el tabernáculo. Y si usted yo estuve investigando un poquito, si bien lo estudiamos en el instituto, los que hicieron el instituto lo han estudiado, pero está bueno poder recordar ese tabernáculo hecho por orden de Dios a Moisés para que la presencia de Dios pueda estar ahí. Era la habitación de Dios, era el lugar donde Dios iba a morar. A mí me habla el oro, él pidió oro. El oro habla de la divinidad.
habla de la plata, y la plata habla de la redención, y habla de bronce, y el bronce representa el sufrimiento. Después le dice azul púrpura, carmesí, lino fino, y estos colores también son representativos. Todos los detalles de todos los materiales que Dios pidió tenía una figura, tenía una sombra de lo que iba a ser en el Nuevo Testamento la obra redentora de Cristo. Todo el tabernáculo, todos los colores, materiales, todo era una figura de algo, y era la figura de Cristo, la redención, el sufrimiento, la divinidad. El color azul representaba Jesús como Hijo de Dios. El púrpura, Jesús el Rey. La escarlata, Jesús el Salvador. El lino fino es como el hombre perfecto. Cada cosa, hermanos, cada cosa tenía un significado del Nuevo Testamento. Era una figura de lo que iba a ocurrir en el Nuevo Testamento. De todos los detalles, yo tomé solamente esto, los materiales, los colores, y algo que cuando usted se lo pone a estudiar o repasar los libros de Yete o la palabra misma, porque acá la palabra sigue diciendo el aceite para el alumbrado, el aceite de la unción, el incienso aromático, todo tenía un significado. Pero yo no me quiero detener mucho en esto, pero sí quiero hacer un repaso, porque eso estaba diseñado con un propósito y era una figura de Cristo. Habla de que la primer puerta del tabernáculo tenía que ver con el camino. La primera puerta se llamaba el camino. La segunda puerta que me hacía entrar al lugar santo, el primero era el atrio. En la puerta del atrio se llamaba el camino. La segunda puerta del lugar santo era la palabra verdad. Y la tercera puerta, que era donde estaba el velo, que de ese velo quiero que compartamos esta noche, ese velo se llamaba vida. Entonces, a mí me habla de Cristo. Cristo es la puerta, es el camino, es la verdad y es la vida. Pero ese velo, ese velo que había de azul y carmesí y de lino fino, era un velo que le impedía al hombre llegar hasta ahí, hasta la presencia de Dios que estaba. Podían llegar hasta el lugar santo los sacerdotes todos los días, pero el lugar santísimo solamente una vez al año el sumo sacerdote, ya que él ofrecía un animal y la sangre de ese animal era recordar que éramos pecadores. Esto ocurre en la cruz del Calvario, hermanos. Cuando Jesús está allí, clavados sus pies y sus manos, cuando su corona de espinas estaba en su cabeza, en el momento último, final, algo ocurrió. Cuando él muere, algo ocurrió. Y dice, he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de los santos que habían dormido se levantaron. ¿Sabe lo que me hace ver a mí? Que el cuerpo de Cristo rasgado en la cruz hizo que el velo fuera rasgado en el templo. La muerte de Cristo en la cruz fue rasgada su vida, hizo que ese velo que les impedía al hombre, a la mujer, entrar a ese lugar, fuera roto, fuera quebrado, fuera rasgado. Y ese velo rasgado nos hizo entrar, nos hizo dar la posibilidad, la apertura de poder llegar, de poder entrar y de poder estar en la misma presencia de Dios. Y ese lugar santísimo ya no era un lugar impenetrable, no era un lugar que no se podía pasar. Ya había acceso, había libertad del acceso para entrar a la misma presencia de Dios. Por eso usted y yo hoy tenemos los mismos pecados que tenía la humanidad en ese momento, pero quedaban fuera de ese lugar santísimo, quedaban afuera esperando
y necesitando la intervención de un hombre que entrara a ese lugar santísimo y que presentara un sacrificio, que un animal derramara su sangre año tras año, porque este sacrificio solo duraba un año. Todos los años tenían que volverlo a hacer. Entonces la humanidad con sus pecados, la humanidad con sus necesidades, la humanidad como hoy nosotros, con la diferencia de que ellos no podían entrar a ese lugar santísimo. Lo hacía un hombre representándolos a ellos y había un animal que ocupaba el lugar para morir por nuestros pecados. A diferencia de nosotros, es que Cristo al morir en la cruz del Calvario, al ser entregado en esa cruz, y al haber entregado Él toda su sangre, dice el libro de Hebreos que con una sola vez, una ofrenda, la mejor ofrenda, la más grande ofrenda que alguien pudo haber dado, la más excelente ofrenda, fue su propio cuerpo. Él se entregó por nosotros. Él hizo el sacrificio, Él fue el sacrificio, pero ya no teníamos que ya no tenía que ir una vez al año, sino que Él una sola vez y por siempre fue el sacrificio perfecto. Él se entregó en la cruz y ese sacrificio rasgó el velo. Ese velo, yo pensaba, qué tremendo habrá sido la experiencia de las personas que estuvieron en ese momento cuando Él expira, cuando Él muere, porque cosas sobrenaturales pasaron. Nos quedamos con la imagen de la cruz, de un cielo negro, pero fueron muchas las cosas que en lo sobrenatural pasaron a causa de la muerte. Y una de las cosas que ocurrió fue que el velo se rasgara, que el hombre ya no tuviera la separación, que el hombre ya no quedara exento, que no quedara fuera de la misma presencia de Dios, de ese lugar santísimo. Entonces cuando yo escucho esa canción, yo digo, Señor, qué verdad y qué privilegio, tocó mucho mi corazón, porque yo digo, qué verdad, hermanos, qué privilegio tenemos hoy, que esa muerte y ese sacrificio a mí me haya sacado y me haya quitado ese impedimento de estar en la presencia de Dios. Y por eso nosotros hoy tenemos libre acceso a su presencia. Por eso el libro de Hebreos dice que podemos confiadamente acercarnos al trono de la gracia, porque ya no hay nada que nos separe, ya no hay impedimento, ya no hay nada que a mí me impida llegar hasta la misma presencia de Dios. Y que cuando yo entro a esa presencia de Dios como una presencia suave, hermosa, que las que estamos experimentando en la iglesia o en su vida diaria de oración, esa presencia de Dios, esa intimidad con el Padre, ese acercamiento, porque eso es lo que hizo Cristo, nos reconcilió con el Padre y ya no tiene que ir otro en lugar nuestro, ya fue Cristo y nosotros ahora podemos con libertad, dice la palabra, con libertad acercarme a ese lugar santísimo. Ahora, hermano, nosotros tomamos la magnitud y la conciencia, nos damos cuenta del privilegio tan grande que tenemos de que podamos entrar a la misma presencia de Dios, que podamos entrar con libertad al lugar santísimo, al lugar donde Él habita, a donde Él está. Decía Silvina, Él está en nosotros, sobre nosotros, Él está con nosotros, convivimos, nos relacionamos, sentimos la experiencia sobrenatural, maravillosa de sentir a un Dios de cerca y no solo de lejos. A un Dios de cerca, a un Dios que nos oye, a un Dios que nos habla, a un Dios que nos toca, a un Dios que nos hace sentir que Él está con nosotros. Ese sacrificio rompió el velo, acortó las distancias, nos hizo entrar para disfrutar, para ser perdonados, para ser limpiados. Dice la Biblia que también, yo puse algo acá, que su sangre, vamos a Hebreos 10. Hebreos 10 dice, el verso 11 y 12, dice, ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados, porque era verdad, hermano, nuestros pecados no eran quitados así, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. El verso 19 dice,
Vamos a leer el 14, dice, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. El verso 19 dice, así que hermanos, teniendo libertad de entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Y el 22 dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Él lo que hizo fue perdonar, limpiar y justificar la obra completa de redención. Esa obra preciosa y completa hizo que el hombre tomara y tuviese la libertad de acercarse a Jesús. Esa fue la puerta que se abrió, ese velo que se abrió, hizo que una mujer pudiese acercarse al maestro a tocar el manto. Porque ya no era un lugar que no se podía entrar, era el acceso al tocar al mismo maestro. Ese sacrificio quitó el impedimento, hermanos, nos quitó del impedimento y nos dio libre acceso a Él, a sentir su presencia. Por eso esa mujer dijo, si yo llegara hasta Él y tocara el borde del manto, fuera sana, voy a ser sano. Y dijo que esa declaración hizo que llegara a Jesús, le tocó el borde del manto y ella fue sana. Ese impedimento era antes, pero ahora tuvo libre acceso a Él. Aquel ciego que gritaba, como escuchábamos la palabra el domingo, aquel ciego que gritaba pudo tener acceso a Él. Él fue oído su clamor, hizo que Jesús viniese a él, que haya una relación, una conversación, un pedido de oración, un pedido de necesidad y un Jesús que respondía. Se terminaron los intermediarios, porque Jesús mismo puede glorificarse en nuestra vida. Ese lugar santísimo lo podemos disfrutar hoy y lo disfrutaremos siempre, cada vez que nosotros lo busquemos, lo anhelemos o lo necesitemos. Hoy podemos decir que esa libertad de llegar a Él, podemos decirle, Señor, mira cómo estoy, mira mi necesidad, mira mi pecado, mira lo que hice, mira, necesito ser perdonado. Esa libertad la puedo tener usted, la podemos tener de acercarnos con libertad a Dios. Podemos decirle cómo estamos, cómo nos sentimos, las cosas que nos han pasado. Es una relación personal con Él. Ya no hay impedimento, hermanos. Ya no hay impedimento. Dios quiere glorificarse en tu vida y en la mía y podamos saber con certeza y con seguridad que tenemos libre acceso, que nos podemos acercar confiadamente a ese trono de la gracia y que ya no hay muerte, sino que cuando nos acercamos hay vida. Y no importa lo que hemos cometido, los errores que estemos cometiendo o que hemos hecho en el pasado, no importa nuestras imperfecciones, no importa nuestras debilidades, importa que podemos acercarnos a Jesús confiadamente a obtener ese oportuno socorro, a esa redención, a ese perdón, a ser justificados por Él. Dice que el Padre nos ve y ve a Cristo, ve el sacrificio y nos ve como hijos y ya no hay nada que nos separe de Él, sino que todo lo contrario, tenemos una libertad para acercarnos al Padre. Entonces, hermanos, si nosotros entendemos esto y procuramos esto de acercarnos confiadamente al trono de Dios, si nos acercamos confiadamente a ese lugar santísimo, a donde la presencia de Dios habita, vamos a ser fortalecidos, vamos a ser renovados, vamos a ser perdonados, vamos a ser restaurados, porque podemos entrar a su misma presencia, podemos disfrutar de esa misma presencia. Hoy vivimos por la gracia, vivimos bajo la gracia. Ellos vivían bajo la ley, pero nosotros hoy vivimos bajo la gracia. A un Dios que se hace ver, a un Dios que se hace sentir, a un Dios que se manifiesta y se glorifica en nosotros y a través nuestro. Es un tiempo de bendición, es un tiempo de privilegio. No desaprovechemos esa oportunidad, porque como decía la canción, nadie saldrá igual de esa misma presencia de Dios. Nadie saldrá igual de esa preciosa presencia, de ese lugar santísimo. No saldrás igual de ese lugar, no salimos igual. Hermanos, a veces decimos un día como hoy, con el calor, vienen de trabajar, pero vale la pena porque estamos en la casa de Dios. No hay ningún velo que me impida llegar a Él.
como vine cansada, como vine con preocupaciones, como vine, como viniste, como llegaste, tenés libertad de entrar al acceso de la misma presencia de Dios. Y de ese lugar no vas a salir igual, porque de la presencia de Dios, hermanos, no salimos igual. Salimos fortalecidos, salimos renovados. El que vino enfermo puede salir sano. El que vino con agobio, con preocupaciones, con desánimo, salimos renovados, bendecidos. Aleluya, porque tenemos acceso al trono de la gracia. Tenemos libertad de entrar a ese lugar santísimo, porque nuestro Dios es un Dios de pacto. Él quebró, Él terminó con el velo. Él quitó todos los impedimentos que podían haber para impedirnos llegar al Padre, a la presencia de Dios. ¿Qué es lo que te impide llegar a Dios en esta noche? ¿Qué es lo que te impide, hermano? ¿Qué es lo que te impide? No hay nada entre vos y Él. No puede haber nada, ni pecado cometido, ni errores, nada, hermanos, nada. Solamente el que quieras acercarte al Padre, Él está dispuesto a tocarte, a bendecirte, a perdonarte, a restaurarte, a darte nuevas oportunidades, porque tenemos libre acceso a su presencia hermosa. Acerquémonos confiadamente. Acércate confiadamente al Padre. Acerquémonos, aleluya. Acerquémonos, aleluya. Aleluya, bendito seas. Señor, qué privilegio, aleluya. Que ese sacrificio, aleluya. Que en ese sacrificio nos reconciliaste con el Padre. Podemos llegar hasta tu misma presencia a obtener oportuno socorro. Ya nadie tiene que ir por nosotros a ese lugar. Ya no tiene que ir nadie por vos y por mí. Ya no tiene que ir el líder, el pastor. Ya no tiene que ir nadie representándote por tus pecados ni pagar el precio. Ya hubo un precio, fue pago. Ese precio lo pagó Cristo con su sangre. Sangre que fue derramada, fue la mejor ofrenda. De una vez y para siempre. Y todos nuestros pecados fueron perdonados. Fueron perdonados los que hicimos, lo que podemos estar haciendo y lo que haremos por delante. Nuestros pecados fueron perdonados. Y la sangre del Cordero nos limpió y nos justificó. La divinidad del Padre, el sacrificio, el dolor. Dios Hijo, Dios Rey, aleluya, el Salvador, el Hijo de Dios, el hombre perfecto. Las puertas, yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. En el tabernáculo toda la sombra de lo que iba a ser, la figura de lo que iba a ser. Pero Cristo fue la realidad y es la realidad en nuestra vida. La invitación es la que Él hace. Venid a mí confiadamente, acércate a Dios confiadamente. Él te está esperando, Él te espera con sus brazos abiertos. Así como tenía sus brazos en la cruz, sigue teniendo sus brazos abiertos, pero ya no los retienen los clavos, sino que voluntariamente Él abre sus brazos y te dice, venid a mí. Hay perdón de los pecados. Hoy venid a mí y hay salvación. Venid a mí, hay restauración. Venid a mí, hay oportunidad. Son sus brazos de amor. Nunca nadie saldrá igual de ese santísimo lugar. Créame que si usted entra a ese lugar santísimo, donde la presencia de Dios está esperándonos, hay vida y vida en abundancia. Tiempo de refrigerio. Tiempo de oportunidad, no quedamos excluidos.
No quedamos excluidos, nunca más quedaremos excluidos, nunca más tendremos que esperar que otro entre por nosotros. Tenemos libre acceso a su dulce presencia y al trono de la gracia. Acerquémonos, acerquémonos, acerquémonos confiadamente, con confianza, sin temor, a un Dios de amor y de misericordia, a un Dios que quiere restaurarte, sanarte, llenar tu vida, llenarte de su presencia, llenarte, sanar tus heridas, consolar y quitar toda angustia de tu corazón. Él lo puede hacer. Él se quiere glorificar en esta noche. Acerquémonos confiadamente, con confianza, al trono de la gracia, porque es por su gracia, es por su amor y su misericordia. Él no te echará fuera, Él no te echará fuera, Él no te hará a un lado, Él no te dejará. Todo el que viene a mí, todo el que viene a mí, yo no le echo fuera. Hay lugar, hermanos, hay lugar, tenemos lugar. Tenemos acceso directo a su presencia para todo aquel que quiera, para todo aquel que quiera, para todo aquel que quiera. Señor, yo quiero entrar a ese lugar santísimo porque sé que no voy a quedar igual. En ese lugar yo me despojo de mis cargas. En ese lugar me quitas el desaliento y el desánimo. En ese lugar traes paz, esa paz sobrenatural que nada ni nadie me puede dar. En ese lugar santísimo se aumenta y se acrecienta mi fe y mi esperanza. En ese lugar santísimo hallo sanidad. Él te está buscando, Él te está buscando. Él te busca, Él me busca. Él nos busca en esta noche. No hay impedimentos, hermanos. No lo hay, no lo hay, no lo hay. No lo hay. Ya no hay nada que me aparte ni me separe. Ya no lo hay. La cruz rasgó ese velo. La cruz y el sacrificio lo hicieron. Aleluya, bendito Jesús. Bendito Jesús, bendito Jesús.